Buenas noches y bienvenidos. Hospital es un lugar donde la vida comienza, la vida termina y todo lo que hay en medio. Acompáñame esta noche para estas historias escalofriantes, ya que es hora de ponerse cómodo y deja que la oscuridad tome el control. Era un martes, pero uno de esos indistinguibles nada notables. Solo otro día gris y húmedo en Rochester, Reino Unido, no Nueva York. Esa mañana algo en mí se rompió. Saqué la escalera, llené un cubo y decidí hacer el trabajo que había estado planeando hacer durante mucho tiempo y el que nadie más en mi familia se preocupaba por hacer. Limpiar las ventanas. Se habían vuelto prácticamente opacos con años de suciedad y odiaba mirar a través de estas ventanas sucias que hacían que los días parecieran aún más grises. Tenía que hacerse. Apenas había comenzado, esponja en mano, un pie cerca del peldaño superior cuando sonó mi teléfono. Por supuesto, estaba equilibrándose precariamente en el bolsillo de mi chaqueta e instintiva y estúpidamente lo agarré. Lo siguiente que sé es que estoy perdiendo el equilibrio y caigo, con mi brazo primero en el suelo, el cielo girando sobre mí y un dolor blanco y caliente irradiando desde mi brazo izquierdo. Mi teléfono había aterrizado a centímetros de mi cara, todavía sonando. Me llevaron al Hospital General de Rochester. Nunca había estado dentro antes, aunque se había pasado por su exterior brutalista 1000 veces. Parecía algo de otra época, y supongo que lo era, feo de una manera que parecía deliberada. Nunca me había gustado. Mientras me llevaban, noté cómo las puertas automáticas se movían con una lentitud enfermiza, como si el propio edificio estuviera reacio a admitirme. Y los olores me golpearon. Ese olor agrio y plástico a sudor y antiséptico que nunca abandona los hospitales viejos. El suelo de linóleo estaba agrietado y descolorido. Las luces del techo zumbaban con un parpadeo tenue, proyectando sombras amarillentas que se aferraban a las esquinas. Sentí como si el lugar hubiese sido olvidado por el tiempo, como si no quisiera ser recordado. Después de las radiografías y una incómoda y dolorosa colocación del hueso, me dieron una habitación privada sucia en el tercer piso. Estaba agotado, dolido y solo quería dormir. La televisión estaba encendida cuando me trajeron. Se reproducían repeticiones de noticias locales para nadie. Apagué el televisor con el control remoto. Silencio. Ya era oscuro en ese momento y todo lo que quería hacer era dormir. Probablemente había sido uno de los peores días de mi vida y fue entonces cuando lo escuché. Un bebé llorando suave y distante, algo amortiguado. No llegó de golpe, se desvanecía entrando y saliendo como si se filtrara a través de paredes empapadas y la voz de una mujer apenas por encima de un susurro, shh, shh, el tipo de voz que usas para calmar a tu bebé hasta que se duerma. Pero algo de eso me hizo sentir nervioso. Se detendría, luego minutos después comenzaría de nuevo, a veces más cerca, a veces más lejos. El ritmo lo empeoraba como si estuviera marcando el paso, como si estuvieran rondando la sala, y por lo que yo sabía, podrían haber estado. Después de aproximadamente media hora de esto, presioné el botón de llamada, que debo agregar fue extremadamente difícil con mi única mano buena, y entró una enfermera de aspecto cansado con uniforme verde. Pregunté si alguien trajo un bebé en la noche, quizás una joven madre recuperándose. Ella negó con la cabeza. No hay bebés en esta sala. Este piso es principalmente para autores y recuperación, pero revisaré si eso ayuda. Ella se fue, quedé solo de nuevo y comencé a llorar antes de que ella llegara al final del pasillo. Más cerca esta vez. Quizás ella estaba en este pasillo. Mi piel se puso fría y presioné mi espalda más profundamente en el chirriante colchón del hospital y miré al techo enumerando. Finalmente la enfermera volvió. Revisó todo el ala sin encontrar nada. No hay nadie en las habitaciones laterales. Quizás oíste algo en otro piso. Los edificios viejos hacen ecos raros. Me sonrió como queriendo consolarme. No lo hizo, pero asentí de todos modos. ¿Qué más podría hacer? Volví a encender la televisión para tener ruido de fondo y me sumergí en un sueño superficial y medicado. El llanto no volvió. Me dieron de alta unos días después y la vida continuó. Pasaron los años. Casi había olvidado todo el asunto hasta una tarde en la fiesta de cumpleaños de mi sobrina.
Mi cuñada mencionó que había sido trasladada al General de Rochester. Ella también es enfermera, personal flotante, y cuando le pregunté cómo le gustaba allí, dudó. Dijo que no estaba segura de quedarse, que algo del lugar la hacía sentir incómoda. No la culpé. Quiero decir, había pasado un tiempo desde que estuve allí, pero yo tampoco querría trabajar en un lugar tan sombrío y sucio y después de 2 cervezas y algunos empujones suaves. Se inclinó y dijo casi en voz baja, creo que está embrujado. Rió con nerviosismo sin verdadero humor. Pregunté qué quería decir, esperando la típica leyenda hospitalaria, pero luego dijo algo que me dejó paralizado. Es su fantasma. Le llaman la mujer silencio. Es una paciente antigua, depresión posparto severa, incluso sarcosis. Ella sofocó al recién nacido. Luego se suicidó en el 3er piso. Creo que todavía está allí. La gente escucha a un bebé llorando y su voz diciéndole que se calle. No dije una palabra. Sentí cómo la sangre se iba de mi cara. Le pregunté casualmente en qué sala trabajaba. Sacó el horario de turnos en su teléfono y señaló la habitación 312 del 3er piso. Esa era mi habitación. El mundo parecía inclinarse debajo de mí. Me sentí como si estuviera nuevamente a punto de caer por esa escalera. No volvimos a mencionarlo esa noche. Pero a veces cuando paso en coche por ese monolito gris que es el hospital, juro que siento algo moverse detrás de las ventanas, como si el lugar estuviera observando y me recordara. Y aún no sé qué escuché esa noche. Pero sé que otros también lo han escuchado y casi desearía no haber escuchado su historia para que no me dejara tan asustado. Esta es la historia de mi madre y ella es una de las personas más sensatas y prácticas que conozco. Trabajó durante años como enfermera nocturna en un pequeño y muy antiguo hospital en Escocia. Durante sus años allí, ella dijo que el hospital tenía una presencia, de hecho, algunos fantasmas, pero uno se destacaba, uno del que todas las enfermeras sabían. La llamaban la niña pequeña en la bata roja. Con cabello rubio y piel pálida, aparecía al pie de la cama de los pacientes en la noche. Siempre en silencio, nunca de repente, como si hubiera estado allí siempre. Mamá decía que ella no asustaba, jamás hablaba, no le hacía falta. Simplemente se giraba y huía de la habitación perdiéndose en el pasillo. Cada vez que los pacientes la veían, presionaban el botón de llamada y le decían a mi mamá, «Hay una niña fuera de cama». Corrió por el pasillo. Nunca supieron lo que realmente habían visto, y mi mamá, junto con el resto del personal, siempre decía lo mismo. Gracias por informarnos, iré a buscarla. Pero ninguna de las enfermeras jamás miró, porque todos sabían la verdad. Si veías a la chica con la bata roja, significaba que ibas a fallecer. Siempre en un día, a veces esa misma noche. Ocurrió una y otra vez, diferentes pacientes, diferentes salas. La misma chica, el mismo patrón. Tu tiempo se acabó, chica. Nunca se apareció a las enfermeras ni a los visitantes. Solo a los moribundos. Mi mamá dijo que nunca pareció cruel, nunca intentó asustar a nadie. De hecho, casi parecía gentil, como si tuviera un propósito, simplemente estaba haciendo su trabajo. Mi mamá siempre creyó que la chica era una especie de guía, un espíritu que conocía el camino y era su trabajo mostrar a los demás el camino. Sea lo que sea, nunca se quedó mucho tiempo, pero nunca se equivocó. Así que si alguna vez estás acostado en una cama de hospital tarde en la noche y ves a una pequeña niña rubia con una bata roja de noche a tu lado, no la sigas. Entré para una cirugía de corazón abierto. Nunca esperé que cambiara mi vida de formas que no tenían nada que ver con la medicina. Recuerdo estar acostado en la unidad de cuidados intensivos apenas consciente, con un tubo de respiración en mi garganta. Pero lo que recuerdo vívidamente es el enfermero que se quedó conmigo, reconfortante, tranquilo, tranquilizador. Su presencia me ayudó a superar la parte más difícil de la recuperación, pero aquí está el giro: no había ningún enfermero. Ninguno del personal coincidía con la descripción, y nadie sabía de quién estaba hablando las cosas. Solo se volvieron más extrañas cuando me trasladaron a cuidados especiales.
Eso es cuando lo vi una sombra negra acechando en la esquina de mi habitación del hospital. No se movió, solo observé. Estaba paralizado de miedo. Luego apareció algo más, una forma brillante y translúcida emergiendo del pie de mi cama. Era un ángel. Sin dudarlo, la figura se abalanzó contra la sombra y la echó del cuarto. Al contárselo a las enfermeras no se sorprendieron. Una de ellas simplemente dijo que no era inusual que después de una cirugía de corazón abierto algunos pacientes vean cosas. Incluso mi cirujano me advirtió de antemano: podrías sentir que estás flotando sobre tu cuerpo, no te alarmes. Pero mi lucha continuaba. Una vez en casa, una enfermera de atención domiciliaria descuidada, que claramente no se lavó las manos después de usar el baño, me infectó con E. coli. Terminé de nuevo en el hospital luchando por mi vida una vez más. Si no fuera por la rápida acción del cirujano cardíaco de Encore, no estaría contando esta historia. El segundo día las cosas se tornaron aún más extrañas. Cada vez que mi esposo visitaba, su teléfono, completamente cargado, se agotaba por completo en minutos al entrar a la habitación, sin explicación, sin solución, simplemente muerto. Le pedí que me trajera mi grabadora. A las 3 de la mañana, en el silencio aún de mi habitación de hospital, comencé una sesión de fenómeno de voz electrónica y pregunté en voz alta quién está ahí. ¿Quién eres tú? Y al reproducirlo tan claro como el día, una suave voz femenina respondió: soy una paciente, igual que tú, Daisy. La siguiente noche, de nuevo, ¿quién está conmigo? Y esta vez reconocí la voz inmediatamente. Es la abuela, Daisy. Un escalofrío me recorrió, pero no era miedo, era paz. En ese momento supe que lo lograría, y así fue. A principios de este año estuve con mi padre mientras fallecía en un centro de cuidados paliativos. Había pasado la primera parte del día con él, luego volví a casa para seguir con mi rutina nocturna. Pero tarde esa noche recibí una llamada. Estaba mostrando señales. Era el momento. Mi hija y yo nos sentamos con él. Ella tomó el primer turno, dejándome descansar en un sillón junto a su cama. Entre la 1 y las 2 de la mañana cambiamos y me senté a su lado observándolo dormir. Mi hija se acostó en la cama de día en la esquina y el sillón quedó vacío. Ahora hay algo importante que deberías saber sobre mi padre. Él había muerto antes. Cuando era un niño pequeño tuvo apendicitis. Vivía en una isla en ese momento y tuvieron que llevarlo en barco al continente a un pequeño hospital rural, lo cual tomó horas. Se desplomó en la mesa de operaciones. Lo recordaba claramente, flotando sobre su cuerpo, viendo cómo todo se desarrollaba. Dijo que sintió tristeza al saber que había muerto. Observó a las enfermeras entregándole un bisturí al doctor, solo que ella lo dejó caer y el doctor le gritó. Despertó en recuperación. Su madre luego confirmó: casi te perdemos. Y sí, la enfermera dejó caer el bisturí y el doctor sí gritó. No podría saber esto si no hubiera ocurrido realmente. Así que volvamos a esa noche décadas después en la habitación del hospicio. Me senté junto a su cama. Estaba tranquilo y quieto. Aproximadamente 1 hora antes de que falleciera, vi algo. El sillón reclinable vacío ya no estaba vacío. Vi a mi padre sentado en él, claramente y con calma, mirándome mientras yo lo miraba. No dijo nada. Se sentó allí, observando tranquilamente como si facilitara su camino a lo inevitable. Conversé con él y le recordé lo sucedido. Y esto no le era desconocido. Ya has hecho esto antes, susurré, y volviste. Pero ahora has vivido una vida completa y hermosa, está bien irse. La visión se desvaneció y justo antes de las 5 de la mañana murió en paz, y el sillón reclinable quedó vacío una vez más. Nunca me consideré realmente alguien que cree en lo sobrenatural, al menos no en el sentido tradicional. He sido un pagano practicante durante 3 décadas y tiendo a ser bastante realista cuando se trata de fenómenos inexplicables. Pero en los 5 años que he trabajado en un hogar de ancianos, particularmente en el ala de la instalación de vida asistida, algo cambió. La mayoría de lo que experimenté no fue aterrador en el sentido de horror de Hollywood.
Fue tranquilo, sutil y mucho más difícil de sacudir. Una noche estaba solo cenando tarde en el comedor. El pasillo cerca de mí formaba una forma de L, un tramo largo, girando bruscamente a la izquierda en otro. Cerca de la curva, una puerta a 4 metros se abrió lentamente con un chirrido. No había nadie allí. A través del vidrio de la puerta no se veía nada, ni una sombra, ni movimiento alguno. Intenté reírme de eso. No, ahora no, amigo, me susurré, quitándolo como si solo fuera el edificio asentándose. Hasta que las puertas, como si me reconocieran, comenzaron a cerrarse lentamente. Fue entonces cuando corrí hacia ella. Al principio pensé que alguien me estaba jugando una broma, quizás escondido debajo de la ventana. Pero cuando llegué, no había nadie, ni pies, ni movimiento de arrastre, ni señales de una broma. Solo silencio. Eso no fue todo lo que pasó. Comencé a notar un patrón, pequeñas cosas siempre justo al borde de la percepción. Movimiento fugaz en el rabillo del ojo que se esfumaba al voltear. Objetos que cambiaban levemente sin que nadie los tocara. Susurros de una presencia que deseaba ser sentida, no vista. Pero la parte más extraña ocurría momentos antes de que alguien muriera. Comencé a sentir algo, no solo una presencia, sino un papel, como un ser invisible que pasaba. Ahí para guiar a alguien fuera de este mundo. Psicopompos los llamé. Espíritus cuyo trabajo era transportar las almas al otro lado. Nunca los vi de frente, siempre desde el rabillo del ojo, pero sabía cuándo estaban cerca porque siempre significaba lo mismo. El tiempo de alguien se había acabado, y en cuestión de horas, tal vez ese mismo día, ese paciente se habría ido. Mis colegas también se dieron cuenta, pero estaban aterrados. Algunos de ellos juraban que veían figuras moverse por el pasillo, o objetos deslizarse por las encimeras sin que nadie los tocara. Uno de ellos incluso se negó a bajar solo por un cierto pasillo, nunca más. No entendían por qué podía mantenerme tan tranquilo cuando nunca reaccionaba de la manera en que ellos lo hacían. Pero la verdad es que no sentía miedo, sentía dolor, tristeza, como si lo que pasaba por el edificio no estuviera allí para atormentar a nadie, sino para ayudar. Aún así, la puerta todavía me atormenta, no porque se moviera, sino porque escuchaba. Y en un lugar que ve la muerte cada semana, algo que escucha, que sabe, que se mueve cuando hablas, esto es suficiente para inquietarme. Trabajo noches permanentes, he estado haciendo eso durante 15 años ahora y en todo ese tiempo solo ha habido una cosa que realmente no puedo explicar. Fue solo un turno nocturno normal. Cerca de las 2 a.m. realizaba controles de rutina a pacientes junto a otros 2 empleados. Estábamos en una de las habitaciones con 4 camas, nada inusual, solo tranquilo y pacífico. Estábamos en la habitación por unos 10 minutos a punto de salir cuando escuchamos algo. Un ruido de golpes. Venía de la esquina más próxima a la puerta. Al voltearnos lo vimos. Uno de los grandes botes de basura con pedal, de esos que tienes que presionar con el pie y la tapa se abre, se estaba moviendo. La tapa se movía de arriba a abajo repetidamente como si alguien presionara el pedal sin parar. Pero aquí está la cosa, nadie estaba cerca de él. Nada estaba tocando el pedal y había una almohada sentada directamente encima del contenedor, impidiendo que se abriera completamente, y seguía golpeando fuerte y deliberadamente. Nos quedamos congelados observando cómo el contenedor intentaba abrirse solo. Tras unos segundos del movimiento rítmico, avancé y retiré la almohada. Y así como así, se detuvo. Miramos dentro del contenedor casi vacío, solo con unas pocas toallas de papel en el fondo. Nada que pudiera haber causado que se empujara desde dentro, nada que debería haberlo hecho moverse en lo absoluto. No estábamos cerca cuando comenzó. La almohada, que había estado allí todo el tiempo, cobró vida repentinamente después de 10 minutos en esa habitación. Esa habitación tenía una reputación. Es una de las supuestamente embrujadas. He trabajado noches allí por 15 años y nunca me ha pasado nada más. Solo esto. Y desearía saber qué lo causó. Trabajo en un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Es un programa de 30 días con una unidad de desintoxicación para los primeros días difíciles. He estado aquí por más de un año,
tiempo suficiente para saber que algo anda mal en este lugar. Antes de ser un centro de rehabilitación, era una guardería. Eso es lo que me han dicho de todos modos. Pero lo que sucedió entre esas dos épocas dejó algo atrás. Solía trabajar en el turno de noche durante los días de semana. Eso implicaba que yo estaba presente mientras los demás dormían. Solo yo, el silencio y los pasillos oscuros. Hay un pasillo específico que conduce al dormitorio masculino. A mitad del camino hay una puerta. No hay puerta, solo un marco cortado en la pared. Cada vez que lo pasaba, sentía como si alguien estuviera parado justo a mi derecha, no detrás, no delante, solo a un lado, como si estuvieran esperando que me diera cuenta. Esa sensación desapareció meses después, pero jamás la olvidé. Ahora, lo más extraño de este lugar no es incluso lo que he visto, sino lo que otros han descrito. Pacientes, personal, personas que no se conocen contando la misma historia sobre el hombre sombra con sombrero. No informamos a los pacientes sobre él. No es una broma interna ni una historia para asustar. Las descripciones llegan aleatoriamente con meses de diferencia. De repente, alguien en desintoxicación mencionará que vio a un hombre en su habitación. Una sombra. Observando. Siempre lleva un sombrero, no una gorra de béisbol. Algo más antiguo, de ala ancha. Siempre oscuro. Siempre silencioso. Siempre desaparece al mirar 2 veces. No lo he visto por completo, solo destellos. Destellos de movimiento fuera de la ventana cuando todos están dentro. Aquello que dudas de inmediato pero jamás olvidas. Y luego están las puertas. Nuestra unidad de desintoxicación tiene un patio con pesadas y sólidas puertas dobles que no se mueven solas. Pero las he visto abrirse violentamente, como si alguien las atravesara a toda velocidad. Pero por supuesto, nunca había nadie allí. No era el viento, eso es imposible. Las puertas son muy pesadas para eso. Otro miembro del personal, que ya no está aquí, una vez me dijo que vio a alguien asomarse por la esquina del mismo pasillo, el que solo tiene la puerta. Dijeron que era un hombre. Pálido, no un paciente. No dijeron una palabra. Simplemente miraron y se escondieron de nuevo en la esquina como si no hubieran querido ser vistos. Pero aquí está lo que más me impacta. En el área para fumadores tenemos este jardín de rocas. Cada vez que alguien completa los 30 días completos de limpieza, pueden elegir una de las rocas lisas y pintarla como quieran. Un nombre, un símbolo, una cita. Se supone que es un recordatorio de dónde han estado y cuánto han avanzado. Pero la mayoría de las personas no lo logran. Recaen o tienen una sobredosis. Estas rocas son un cementerio. Cada piedra pintada allí podría ser alguien que ya hemos perdido y me pregunto si tal vez por eso el hombre sombra sigue regresando. Tal vez él es uno de ellos o tal vez está esperando para ver si el próximo fallará. Cuando comencé a trabajar en Cold State General, pensé que la peor parte del trabajo sería el equipo obsoleto o los largos turnos de invierno oscuros. El hospital, ubicado en las afueras de un tranquilo pueblo escocés, tenía el aspecto de algo que debería haber sido demolido hace décadas. Ladrillo rojo descolorido, hiedra arrastrándose por las paredes exteriores, ventanas que parecían no haberse limpiado desde los 70 a los 70. El interior no era mejor. Luces fluorescentes tenues que parpadeaban cuando el viento aullaba, viejo suelo de linóleo con huellas permanentes grabadas en su superficie y un constante zumbido bajo de algo en las paredes que ninguno de nosotros podía identificar. Todo sobre el lugar se sentía cansado, desvanecido, pero necesitaba el trabajo y el personal era amable. Muchas de las enfermeras mayores habían trabajado allí durante años, del tipo que tienen historias sobre cada pasillo, cada habitación de pacientes y manchas extrañas en las paredes que no desaparecerían. Alrededor de un mes después estaba volviendo de la sala de suministros cuando encontré un pequeño grupo de enfermeras agrupadas en la estación, susurrando de esa manera medio en broma, medio en serio, que la gente tiene cuando algo les ha afectado. Se sobresaltaron cuando me acerqué. ¿Qué pasa?, pregunté riendo. Parece que vieron un fantasma. Morak, una enfermera senior, me miró. La chica sombra ha vuelto. ¿Chica sombra? ¿Esa es una banda o algo así? Pero ellos no se rieron. Una de ellas murmuró una oración en voz baja.
Morak se inclinó un poco con voz baja. Dicen que es el espíritu de una pequeña niña que murió aquí. Nadie sabe realmente cuándo o cómo. Algunos dicen que fue tuberculosis. Otros piensan que cayó por la escalera de servicio hace años, pero nunca se fue. Realiza trucos y aparece ocasionalmente, sobre todo cuando alguien está por marcharse. Me burlé. Correcto, y déjame adivinar, ¿ella viste de blanco y arrastra un osito de peluche detrás de ella? Morak no sonrió. Ella no viste de blanco, ella solo es sombras. Por eso la llamamos así. Pero todos conocen a la chica. Ya verás. Al principio no le di mucha importancia. Hasta 2 semanas después. Estaba en el turno de noche, uno tranquilo, solo unos pocos pacientes postoperatorios y paliativos. Caminaba por el ala norte revisando signos vitales, con la tabla de anotaciones en mano, notando el cansancio en mis piernas. Pues entonces cuando sucedió. ¡Zas! El portapapeles de fuera de la habitación 218 voló, y quiero decir que voló de su gancho, y golpeó contra la pared opuesta con fuerza. Los papeles se dispersaron como pájaros asustados, y yo me quedé helado. El pasillo estaba desierto, sin nadie a la vista. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Me acerqué lentamente, medio esperando saltar y gritar ¡Bu! Pero no había nada. Revisé el gancho, la puerta e incluso los techos en busca de cables o cuerdas o cualquier cosa. Pero no había nada. ¿Qué podría decir? Lo peor fue que nadie estuvo cerca para verlo. Pasaron unas semanas, no hubo otros incidentes y me convencí de que había sido la gravedad o alguna extraña ráfaga de viento a través de las rejillas, una de esas cosas. Hasta la noche en que salí a fumar. Eran pasadas las 2 de la mañana. El estacionamiento estaba vacío, solo unas pocas luces de calle zumbando arriba. El hospital se alzaba detrás de mí como una bestia dormida. Terminé mi cigarrillo, suspiré y volví a entrar, sacudiendo el frío de mis botas. Y fue entonces cuando la vi, una niña de quizás 7 u 8 años caminando descalza en un pasillo restringido a pocos pasos delante de mí, su figura parcialmente perdida en la sombra. Sin abrigo, sin zapatos, solo una silueta oscura moviéndose deliberadamente hacia la escalera de servicio. «¡Oye!», grité empezando a trotar, «¡no puedes estar aquí!». Ella dobló la esquina. La seguí de inmediato con el corazón acelerado. El corredor terminaba en la escalera y una antigua bahía de ascensores. Puertas que requerían tarjeta llave para acceder. Y llegué en menos de 3 segundos y no había nadie. Sin sonido. Probé la puerta de la escalera, seguía cerrada. Deslicé mi tarjeta y subí al siguiente piso. Nada. El punto de quiebre llegó cerca de un mes después. El señor Faulkner, un hombre dulce pero en declive en sus últimos 80 años, estaba en cuidados paliativos. Todos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo, pero estaba lúcido, era amable y siempre preguntaba cómo iban nuestros días. Esa noche estuve con él durante sus últimas horas. Seguía mirando hacia la silla en la esquina de la habitación, no de una manera asustada, sino más bien desconcertado, como si estuviera observando algo curioso. ¿Está bien, señor Faulkner?, pregunté con suavidad. Me miró con ojos vidriosos y susurró: «¿Puedes decirle que deje de patear sus piernas así?». Me giré lentamente. No había nadie en la silla. Sus piernas las estaba balanceando, pateando la parte inferior del asiento. Me acerqué. La silla permanecía inmóvil. No había ninguna impresión en el cojín. Sonreí y asentí sin decir nada. Tendré una palabra con ella. Miró más allá de mí y sonrió, sus ojos siguiendo a algo invisible. Y luego dijo: «Está bien, ella se ha ido ahora». Y no mucho después, él falleció. Esa noche me senté en la sala de descanso con Ana, otra enfermera que había llegado a conocer de cerca, y le conté todo lo que esperaba que se riera, que me dijera que estaba demasiado cansado o que lo estaba perdiendo. En cambio, ella asintió lentamente y dijo: «Todos la hemos visto. Ella es solo parte del lugar. No tengas miedo. Ella no lastima a nadie, solo le gusta la atención». «¿Pero por qué?».
¿Por qué aquí Anana se encogió de hombros? Tal vez ella está sola, tal vez no sabe que se ha ido, tal vez el hospital fue el último lugar donde se sintió segura. No creo que tenga malas intenciones. No le prestes atención, no lo dije en voz alta, pero no pude sacudirme la imagen de su forma sombreada, desapareciendo por el pasillo, el hueco de la escalera, el portapapeles lanzado como si hubiera sido arrancado por manos invisibles, y el anciano sonriendo a la nada. Ha habido rumores de que el General Kolstad cerrará pronto, será demolido y reemplazado por algo más nuevo, más limpio y más brillante. Pero me pregunto si ella se irá. A veces todavía pienso en ella, preguntándome si está observando desde las esquinas, esperando a que alguien la vea. Ya ha habido momentos en que alguien dejará caer su portapapeles al suelo o escucharé una silla crujir mientras trabajo y me preguntaré si ella está jugando de nuevo. Había muerto 2 veces después de ser golpeado de frente por un conductor ebrio en mi camino al trabajo a las 7:30 de la mañana. Mi cuerpo estaba gravemente dañado, y aunque estaba aterrado por mi vida, mi mayor miedo no era la magnitud del daño. Era la idea de que me afeitaran la cabeza, debido al enorme corte que iba desde la esquina de mi ojo izquierdo hasta la parte superior de mi cráneo. Tenía el cabello largo y hermoso, y no podía soportar la idea de que lo afeitaran. Afortunadamente tuve un excelente cirujano plástico que salvó mi cabello, pero este era otro tema. Estaba enmarañado, incrustado con sangre seca, tan asqueroso que apenas podía soportarlo. Pero el verdadero horror no era solo el estado de mi cuerpo, sino estar atrapado en la cama de la unidad de cuidados intensivos con la mente clara, incapaz de hacer algo, incapaz de moverme, y rodeado por el aire estéril y sin vida de la unidad de cuidados intensivos. No hay nada peor que estar despierto, consciente y plenamente consciente de tu cuerpo roto, pero sin nada que hacer más que mirar al techo. La unidad de cuidados intensivos en aquel entonces no tenía televisores para distraerte. El silencio y el aislamiento solo aumentaron mi sensación de desesperación. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, cuando todo estaba extrañamente tranquilo e inmóvil, una de las enfermeras entró. Tenía un tipo de calma que parecía casi de otro mundo y llevaba todas las herramientas necesarias para lavar mi cabello, y me dijo que iba a limpiar la sangre de él, ya que había pasado mucho tiempo. Estaba más agradecido de lo que ella imaginaba. Tenía una presencia reconfortante, como si hubiera sido enviada para consolarme en ese preciso instante. Es difícil de explicar, pero la forma en que trabajaba, tan eficientemente pero tan suavemente, casi parecía un ritual. Todavía no entiendo cómo logró evitar que me mojara y cómo el suelo se mantuvo seco. Si hubiera estado lavándome el cabello, la habitación ya estaría inundada. Charlamos durante el proceso y ella me dijo que trabajaba principalmente las noches de fin de semana, pero después de todos estos años he olvidado su nombre. Nunca olvidaré su rostro, nunca olvidaré la serenidad en su comportamiento y la forma en que me miraba como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su presencia me dio una sensación de paz que no había sentido desde el accidente. Varios meses después volví a trabajar cojeando. Comencé a hacer viajes regulares cerca de la unidad de cuidados intensivos para mi trabajo en histología, y seguía esperando encontrarme con ella para poder agradecerle y hacerle saber cuánto significó para mí su amabilidad durante ese momento oscuro, pero nunca la volví a ver. Metí la cabeza en las puertas de la unidad de cuidados intensivos innumerables veces esperando verla, pero siempre estaba ausente. Incluso dejé una tarjeta de agradecimiento en la estación de enfermería y pasaron semanas y la tarjeta todavía estaba allí. Pensé que tal vez me había equivocado de nombre, así que pregunté a las enfermeras sobre ella y la describí lo mejor que pude. Su rostro, su voz tranquila, pero nadie sabía quién era. Enloquecí. Debía encontrar a esa persona para agradecerle. Así que involucré a mi papá. Trabajaba noches como supervisor del turno de seguridad y a todos les gustaba. Conocía bien al personal del hospital, pero no pudo encontrarla a pesar de sus esfuerzos. Los supervisores de enfermería, igual de desconcertados, estaban ansiosos por encontrar a la enfermera que había hecho más por un paciente. Se preguntó a las enfermeras de turno esa noche si alguna recordaba haberme lavado el cabello, pero ninguna lo hizo. Dijeron que era casi imposible hacerlo, considerando lo agitado que estaba la unidad de cuidados intensivos
con el personal monitoreando constantemente a los pacientes. Sin embargo, mi cabello había sido lavado. No fue solo cualquier enfermera de la sala quien entró. La unidad de cuidados intensivos es una zona segura, nadie puede simplemente aparecer. Era inexplicable cómo ocurrió. En ese momento la única explicación que podía concebir era que ella tenía que ser algo más que una enfermera. No sé si era real o si era un ángel guardián en forma humana, pero sí sé que el consuelo que me dio fue más que solo físico. Fue como un momento de paz en medio del caos, algo más allá del ámbito de la comprensión ordinaria. Así que, donde quiera que esté, espero que sepa cuánto significó para mí su bondad. Y desde entonces he intentado transmitir ese consuelo a los demás. Tal vez así le agradezco difundiendo la paz que me brindó. No creía en los ángeles antes de esto. No creía en nada que no pudiera ver y comprender. Pero ahora sí, creo que hay más en este mundo de lo que la mayoría somos conscientes. De vez en cuando vislumbramos ese otro lado. Momentos inexplicables, lógicamente, pero que sentimos profundamente. Y quizás esa sea la verdadera experiencia paranormal, cuando el mundo se dobla de formas que no podemos entender del todo, pero nos deja con una sensación de asombro y maravilla. No sé si lo que me pasó fue realmente paranormal, pero sé que fue extraordinario y todos los días estoy agradecido por ello. Cuando trabajas noches en la sala de emergencias, te acostumbras a pacientes extraños, horarios raros y un tipo de agotamiento siempre presente que adormece tus instintos. Pero había una parte del hospital que nunca se convirtió en rutina para mí. La sección trasera de la sala de emergencias. No era raro que cerráramos esa área en noches más tranquilas. Menos pacientes implicaba menos cuartos abiertos. Estaba escondido, aislado del flujo principal. Una de esas habitaciones, la habitación 35, tenía un propósito muy específico. Es donde trasladábamos a los pacientes fallecidos, solo hasta que la morgue o la funeraria pudieran recogerlo. Era lo más privado que podíamos conseguir en un espacio como el nuestro, y por razones obvias tenía un cierto peso. Nunca me gustó estar allí solo, y especialmente no en la habitación 35. Una noche estaba reponiendo suministros en esa misma habitación. Era tarde, la sala de emergencias estaba tranquila y yo era el único en el ala trasera. Acababa de guardar una bandeja de gasa cuando, por el rabillo del ojo, vi a un hombre pasar por la puerta abierta. Me quedé congelado. Desde el breve vistazo parecía real, alto, de cabello oscuro, caminando con propósito, como si supiera a dónde iba. El único problema era que se dirigía hacia una puerta restringida solo para empleados que necesitaba una insignia para abrir. Me asomé al pasillo para redirigirlo, pero no había nadie allí. Me quedé en el pasillo mirando en ambas direcciones esperando algún movimiento, un sonido, cualquier cosa, pero estaba completamente quieto. Mi estómago se encogió. Lo atribuí a la fatiga, al cerebro del turno de noche, y me dije a mí mismo que estaba viendo cosas, pero aún así agarré mi carrito y salí de allí a toda prisa. Un grito estremeció la sala de emergencias pocos minutos después. Una enfermera fue a la sección trasera por una manta y volvió corriendo por el pasillo como si la persiguieran. Estaba pálida y conmocionada. Nos dijo que vio a alguien apenas por el rabillo del ojo y cuando se giró sintió una mano agarrándola del hombro, firme como si alguien estuviera a punto de hacerla girar. Gritó esperando que alguien estuviera justo detrás de ella. Pero estaba sola. Revisamos las grabaciones de seguridad de ese ala varias veces, pero no había nada. Ningún hombre, ninguna sombra, ninguna figura caminando por el pasillo. Pero la reacción de la enfermera, el pánico puro en su rostro, era innegable. Eso no se puede fingir. Le conté sobre mi propio encuentro, cómo vi a un hombre pasar justo antes que ella. Comparamos detalles. Mi vista había sido breve, periférica, pero alta y de cabello oscuro. Y coincidía más con sus sentimientos que con lo que veía, erizándonos la piel. Las enfermeras de urgencias son de las personas más escépticas y sensatas que conocerás. Vemos mucha cruda realidad a diario y la mayoría de nosotros somos demasiado analíticos para saltar a fantasmas. Pero esa noche todos creían que algo estaba mal y nadie se ofreció voluntario
para reabastecer la habitación 35 durante el resto de la semana. Conocí a 2 personas diferentes que trabajaron en el mismo hospital, pero con unos 20 años de diferencia. Ninguno de ellos se conoció, pero lo que experimentaron fue exactamente lo mismo. El hospital era Edwin Chow en el condado de Summit, Ohio. Originalmente se llamaba Sanatorio del Lago Springfield. Trataba a pacientes con tuberculosis en aquellos días. Hay incluso un cementerio en el lugar para quienes nunca partieron. Para cuando mis amigos trabajaban allí, se había convertido en un hospital de rehabilitación. Ambos trabajaron en la cocina en distintos años, sin coincidir ni tener contacto. Pero ambos me dijeron casi palabra por palabra lo mismo. Comenzarían a trabajar temprano, realmente temprano, horas antes de que llegara la mayoría del personal. El hospital estaba casi muerto de silencio en ese momento. Excepto que no lo estaba. Describieron escuchar golpes fuertes en las mesas de preparación de metal cuando nadie más estaba cerca, y peor aún, algo golpeando las puertas de metal bajadas que sellaban el área de servicio de alimentos. Esas puertas son pesadas. No era solo algún chirrido de bisagras viejas, sonaba deliberado, como si alguien estuviera golpeando para que lo dejaran entrar o salir. Caminarían por los alrededores para verificar, con la esperanza de que fuera una broma de un colega. Pero no habría nadie. Ni siquiera huellas que se alejen, solo el estruendo, luego el silencio. No fue algo de una sola ocasión. Estos ruidos ocurrirían regularmente al azar. Siempre de madrugada, cuando supuestamente no había nadie cerca. Una de ellas estaba cerca de la jubilación cuando me contó sus experiencias. El otro era un amigo con quien seguía en contacto. Nuevamente, 2 individuos con 20 años de diferencia sin comunicación mutua. Pero los detalles coincidían precisamente. A menos que el personal de la cocina del hospital de alguna manera lograra mantener una broma durante décadas, no hay una explicación lógica para ello. El hospital cerró definitivamente. Los exploradores persistían en entrar, por lo que la ciudad decidió. Hicieron demoler el edificio. Pero el cementerio aún está allí y la tierra es patrullada regularmente. No se permite el acceso, no más. También conocí a alguien que trabajaba en mantenimiento. Estaban asignados a los edificios auxiliares, estructuras sin modernizar como el hospital principal. Uno de ellos se utilizaba para actividades de los pacientes cuando aún era un sanatorio, pero para cuando mi amigo trabajaba allí, solo era un almacén. Yo había estado dentro un par de veces. Se sentía pesado, como si el aire nunca se moviera. El personal de mantenimiento informó constantemente de ver cosas extrañas. La sensación de ser observado, cosas que se mueven cuando nadie las toca, golpes fuertes como si algo se cayera, pasos a la distancia, lentos, deliberados. Pero al verificar, todo estaría en orden. ¿Pudo haber sido un animal? Sí, pero la actitud del personal siempre era la misma. No investigues, no simplemente sigue adelante y finge que no lo escuchaste. Era la regla no escrita que todos seguían a través de los departamentos y los años. Si algo estaba allí, no deseaba atención y nadie se atrevía a dársela. He sido enfermero durante más de 22 años ahora y he trabajado en múltiples instalaciones, especialmente durante la pandemia. Cuando me dediqué a la enfermería de viaje, he visto la gama completa de la experiencia humana: nacimiento, muerte, alegría, duelo, curación y sufrimiento. Los hospitales están cargados de emoción. Si tienes alguna creencia en lo paranormal, entenderás por qué son lugares tan activos para lo inexplicado. La mayoría de los hospitales en los que he trabajado hasta ahora han tenido su buena cantidad de experiencias extrañas, anomalías en las grabaciones de seguridad, sucesos extraños, pero hay un lugar en particular, un hospital donde trabajé durante los primeros 10 años de mi carrera, que era diferente. Estaba empapado de algo más oscuro, mucho más opresivo. En los 10 años que pasé allí, experimenté más de lo que jamás hubiera querido. Más de lo que he visto en cualquier otro lugar. Los monitores cardíacos se encenderían solos en habitaciones vacías. Los pacientes describirían visiones de ángeles, demonios y, extrañamente, a menudo niños. Una vez vi una cruz dispararse de la pared en una de las habitaciones de mis pacientes. Un colega y yo vimos cómo un carro de emergencia se movía solo, sus ruedas girando lenta y deliberadamente sin que nadie lo tocara.
Había un piso entero que el personal evitaba, alegando que estaba embrujado. Terminé durmiendo allí una noche durante una tormenta de nieve. Después de eso comprendí por qué se alejaban. No eran solo los fantasmas, el hospital tenía un peso sobre él. Como si algo antiguo y pesado se aferrara a las paredes. El edificio en sí solo tenía 12 pisos de altura, ubicado en una ciudad mediana del Medio Oeste. Nada históricamente significativo, solo oscuridad. ¿Y la gente de la violencia? Fue el peor lugar en el que había estado. 2 colegas fueron apuñalados en el trabajo. Presencié ambos incidentes. Los pacientes eran impredecibles y agresivos de formas que no tenían sentido, y perdí la cuenta de las veces que fui atacado. Circulaban rumores, pero la energía era innegable. Incluso el final fue sombrío. Un empleado se suicidó saltando desde la torre del 12º piso. Cuando me fui y me mudé a 2000 millas de distancia, algo cambió. De repente sentí cuán pesado había sido el lugar, como si hubiera contenido la respiración por una década sin saberlo. Actualmente trabajo en un entorno totalmente distinto, es más relajado, sereno y apacible. No sé si ese hospital estaba embrujado en el sentido tradicional, pero albergaba algo oscuro, y estoy agradecido de finalmente estar lejos de él. El mes pasado, en febrero de 2021, fui hospitalizado con una infección en mi pulmón derecho. Fue lo suficientemente grave que después de 3 días de observación, los médicos me dijeron que necesitaba cirugía para eliminar la infección. Esto ocurrió un lunes. Apenas recuerdo lo que sucedió después de que comenzaron a inyectarme anestesia por vía intravenosa. Estaba en la sala de observación, compartida con un anciano postrado y frágil. Su respiración agitada llenaba el silencio. La puerta se cerró detrás del médico y me quedé solo en la sala estéril y tenue iluminada. Mi compañero de cuarto fue enviado brevemente para una radiografía de tórax y en ese momento las paredes parecían estar cerrándose. Podía sentir la ansiedad arrastrándose bajo mi piel como una ola lenta y sofocante. No era religioso. Me alejé de la fe a lo largo de los años, a pesar de haber sido criado en una mezcla de tradiciones católicas, bautistas, protestantes y luteranas. Pero sintiéndome pequeño y vulnerable, murmuré una breve oración. No era por algo específico, solo un ruego desesperado por orientación, por algo que me ayudara a pasar por el procedimiento. Me recosté, solo con nada más que mis pensamientos. Recuerdo haber estado mirando el techo con los ojos vidriosos cuando vi algo moverse desde el rincón de mi visión. Al principio pensé que era un truco de la luz, pero no. Desde el lado más lejano de mi cama había una figura, con forma humana, pero su forma estaba extrañamente distorsionada, borrosa, como algo que intenta demasiado mantenerse en la forma de una persona, pero falla. No podía distinguir su rostro, solo el vago contorno de un ser que permanecía inmóvil, observándome. No hablamos, no era necesario. Había una sensación abrumadora de presencia, de algo sobrenatural, algo antiguo. Era como si su mirada se asentara en mí, vertiendo algún tipo de energía o seguridad en mis propios huesos. Ese momento se prolongó, el aire espeso e inquietante. Asentí como si reconociera el intercambio silencioso, y luego, tan rápido como había aparecido, se fue, y la habitación se sintió más vacía, el silencio presionándome más que antes. No recuerdo haberme quedado dormido, pero lo siguiente que supe es que desperté 2 días después de la cirugía. Los médicos me dijeron que todo salió bien, pero no recuerdo haber sido llevado a ella, ni un solo recuerdo de la sala de operaciones. Es como si el pensamiento se hubiese borrado. Desde ese momento he sido perseguido por lo que vi o lo que me visitó ese día. ¿Fue un espíritu? ¿O fue una alucinación causada por drogas, agotamiento, miedo? Mi familia diría rápidamente que fue un ángel guardián, alguna fuerza divina tratando de guiarme de regreso a la fe. Mi padre, con su formación científica, sugeriría que era mi mente jugando trucos bajo la influencia de la anestesia. Pero no lo sé, se sentía demasiado real. Y aún no se lo he contado a mi familia. Dirían que era un ángel o una señal de Dios, pero ¿y si no lo eran? ¿Y si era algo más?
No estoy en el campo médico, pero por un tiempo prácticamente viví en un hospital. Permanecí con mi novio todo el tiempo porque estaba muy enfermo. Dormí allí, comí allí y me convertí en parte del ruido de fondo. Una noche a las 2 de la mañana, finalmente sintió hambre tras comer poco por días. Como yo tampoco había comido, ofrecí buscar algo en las máquinas expendedoras del sótano. La cafetería llevaba mucho tiempo cerrada, así que bajé. Había estado en hospitales antes, pero esta vez se sentía diferente. Caminando por esos pasillos por la noche solo. Es difícil de explicar, pero se sentía mal. Cuando entré en el ascensor, inmediatamente tuve la sensación de que no estaba solo. Nadie estaba físicamente allí, pero sentía a alguien. Me inquietó tanto que comencé a grabar en mi teléfono por si acaso. Al abrirse las puertas del ascensor, escuché a 2 personas conversando. Pero tan pronto como salí, las voces se detuvieron como si las hubieran apagado. No podía ver a nadie en el pasillo. No había sombra ni movimiento. Nada. Me dije a mí mismo que solo eran un par de enfermeras pasando, aunque no había lugar a donde pudieran ir sin que yo las viera, y aún así seguí adelante. Las máquinas expendedoras se encontraban en un área abierta, sin rincones para ocultarse ni pasillos ramificados, solo espacio despejado. Eso es lo que hizo que lo que sucedió después fuera tan perturbador. Mientras agarraba bocadillos, escuché pasos. No eran los míos, sino los de alguien más. Al principio me sentí aliviado. Implicaba la presencia de alguien más aquí. Pero después noté que nunca oí el timbre del ascensor. La única forma era entrar o salir. Intenté racionalizarlo. Quizás me lo perdí. Quizás no estaba atento. Sin embargo, tomé mis pertenencias y empecé a retroceder despacio. Algo acerca de ese lugar me hizo sentir como si girara demasiado rápido. Alguien estaría justo allí. Sí, escuché pasos de nuevo detrás de mí. Di la vuelta rápidamente. Nada. No había a dónde ir para nadie. No había lugar para esconderse. Aceleré mi paso. Antes de llegar al ascensor, escuché voces de nuevo. Suaves, susurradas e incomprensibles. No entendía lo que decían, pero estaban justo detrás de mí. Entré al ascensor y las puertas se cerraron, pero las voces no se detuvieron. Todavía podía escucharlas, justo hasta que las puertas se abrieron de nuevo. Luego silencio. Luego vi el video en mi celular. Nada, sin voces, solo yo. Lo mencioné a una enfermera en el piso, medio riendo mientras contaba la historia. Su rostro no cambió. Ella afirmó que eso ocurre allí abajo. La gente escucha pasos y susurros. Algunos han sentido manos en sus hombros y son perseguidos. Y luego se alejó, dejándome tanto asustado como más curioso de lo que había estado en mi vida. Cuando estuve 2 años sin convulsiones, tuve que someterme a una prueba llamada la Unidad de Monitoreo de Epilepsia. Significaba 4 días de noches en el hospital donde me quitaron mis medicamentos y forzaron la privación de sueño para intentar provocar una convulsión bajo condiciones controladas. Mi papá me acompañó todo el tiempo por precaución. Y claro, contaba con un botón para llamar a la enfermera en caso de algún percance. Ahora es donde las cosas se ponen difíciles de explicar. Empecé a ver a alguien, no físicamente, pero sabía que estaba allí, como si pudiera sentir su presencia y de alguna manera verla en mi mente. Era una enfermera, una joven. Vestía un uniforme blanco a la antigua, blusa abotonada, falda y uno de esos sombreros blancos cuadrados con una cruz roja. No sé de qué época provenía ese uniforme, tal vez de principios a mediados de los años 1900. No hablaba mucho, pero me revisaba como cualquier enfermera. Preguntó si necesitaba algo, se aseguró de que estuviera bien, pero había una profunda tristeza en ella, y comencé a entender por qué. Ella no estaba allí por mí inicialmente. Una vez cuidó a otro paciente, un niño pequeño de entre 5 y 8 años. No había podido salvarlo, y yo podía sentir su arrepentimiento y su tristeza. Esa habitación no era suya porque había fallecido allí, sino que era suya debido a su fracaso, y eso se quedó con ella. A las 2 de la mañana tuve una convulsión, y lo siguiente que recuerdo es que estaba saliendo de ella.
Mi papá me sostenía mientras una enfermera me colocaba una máscara de oxígeno. Cuando ella salió de la habitación, mi papá me dijo algo que todavía lucho por procesar. Mi corazón había dejado de latir. Tuve una parada cardíaca. Presionó repetidamente el botón de llamada a la enfermera, suplicando que alguien acudiera. Creyó que me fui, pero no. Después de esa noche, la enfermera fantasmal nunca regresó. Nunca más la sentí. Creo que tal vez finalmente siguió adelante. No pudo salvar a ese niño en el pasado, pero a mí sí me salvó. Y creo que fue suficiente para dejarla descansar. Quiero dejar una cosa en claro. Soy escéptico, siempre lo he merecido. Mi visión del mundo siempre ha inclinado fuertemente hacia la causa material y el efecto, la ciencia, la lógica. Pero algo sucedió en el verano de 2022 que rompió esa creencia de par en par. Todo comenzó con el aburrimiento, solo un grupo de adolescentes buscando una emoción. Éramos 5, 3 chicos y 2 chicas incluyéndome. Decidimos explorar un manicomio abandonado hace mucho tiempo. No diré cuál. La noche fue extraña desde el comienzo. Luna llena, relámpagos en el cielo pero sin truenos. Una espesa niebla presionaba contra el parabrisas como aliento en el vidrio. El camino hacia el asilo estaba cubierto por docenas de ranas. Se sentía como una advertencia, pero persistimos, ¿no? Llegamos al lugar a la 1 de la mañana, escalamos la valla, nos deslizamos por una entrada rota en uno de los viejos edificios de pacientes, y casi inmediatamente algo cambió. En cuestión de minutos, los 3 chicos, tipos grandes y seguros, comenzaron a decir que se sentían incómodos. Parecían genuinamente perturbados. Ni yo ni la otra chica, Zoe, sentíamos algo así. De hecho, nos sentíamos tranquilos. Sedados incluso. Como si todo el lugar estuviera cubierto por una especie de paz inquietante. Zoe y yo continuamos después de que los chicos se marcharon. 20 minutos después, los hallamos aguardando afuera en el aparcamiento. Se largaron rápido. Comenzamos a burlarnos de ellos al respecto, bromeando. El novio de Zoe, que era de la zona, juró que podía hablar con los espíritus y comenzó a hablar sobre la energía en el lugar. Le dije que Pon había estado aquí antes y nunca había visto nada. Entonces Zoe sacó algo de su bolso. Una tabla Ouija. Al principio no pasó nada, pero ella y su novio intentaron hacer preguntas, pero la plancheta apenas se movió. Supuse que solo era un truco. Estaba a punto de irme cuando Zoe me pidió que me sentara. Dijo que respondería a mí. El chico intervino y dijo que solo hablaría con chicas. Así que me senté. Al principio sí hicimos preguntas básicas de sí o no, y se movió sin que yo lo tocara. Zoe no sonreía ni jugaba. Su expresión era vacía, concentrada, y fue entonces cuando la tabla realmente comenzó a responder. Preguntamos cuándo había muerto la cosa, y nos dio un año. Preguntamos cuándo fue admitido, y nos dio un año diferente. Proporcionó palabras completas y frases cortas coherentes. Fue inquietante, pero no se sintió amenazante. Eso fue hasta que preguntamos su nombre. La planchette se movió velozmente entre las letras. C, R, Z, T y otras combinaciones aleatorias que no formaban nada legible. Preguntamos el género. Sin respuesta. Luego la energía cambió y la tabla se apagó. Lo empacamos y volvimos al coche. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo se sentía muy mal. De regreso a casa, me senté encorvado en el asiento trasero con las manos en el aire. Me sentía vacío, como si algo en mí hubiera sido extraído y reemplazado con plomo. No dormí bien esa noche, y en cuestión de meses todo comenzó a desmoronarse. Mi último año fue una pesadilla. Fue nadador estatal el año pasado y de pronto casi no podía terminar los entrenamientos. Mis articulaciones dolían, me enfermaba constantemente, tenía ataques de pánico, desmayos, y mi salud física comenzó a desintegrarse, al igual que todo lo demás. Comencé a beber, al principio solo en fiestas, luego en el trabajo, luego en la escuela. Dietilamida de ácido lisérgico, metilendioximetanfetamina, lo que comenzó como curiosidad, se convirtió en dependencia. Mi salud mental tocó fondo.
Tenía insomnio, paranoia, escuchaba voces y constantemente me sentía juzgado y observado. Empecé a fallar en la escuela, no solicité ingreso a universidades y dejé de preocuparme. Me alejé de mis amigos, de mi mamá. Estaba constantemente enojado, siendo cruel sin importar a quién lastimaba. Para mayo de 2023 lo había perdido todo y no me graduaría. Estaba en agonía todo el tiempo, psicológica, física, emocional. Y luego intenté acabar con todo. Tuve una sobredosis. Sobreviví. Me internaron, medicaron y con dificultad logré graduarme. Inicié la universidad comunitaria y la situación se estabilizó. Pero la oscuridad persistió. Algunos dirían que fue trauma, adicción o enfermedad mental. Pero he hecho terapia, tomado medicamentos, cambiado mi estilo de vida y de ciudad. Todo ha cambiado. Y aún así me sigue. Parte de mí cree que la noche en el asilo marcó un cambio. No solo en mi mente, sino en mi vida. Como si algo se me hubiera pegado ahí. O cualquier espíritu que se negó a dar su nombre. Pero algo volvió a casa conmigo. Y estoy casi seguro de que sigue aquí. Solo he tenido un pequeño encuentro sobrenatural mientras trabajaba en el hospital, pero se quedó conmigo. Siempre había una presencia rondando la farmacia. Algo o alguien que siempre se desplazaba por allí. La mayoría no lo notaba y nunca pasó nada muy dramático. Era sutil, como un extraño escalofrío que te envolvería por una fracción de segundo antes de desaparecer, o una sombra en el rabillo del ojo que desaparece cuando te giras para mirar. Pero era suficiente para hacer que los pelos de la nuca se erizaran. El encuentro más memorable, sin embargo, ocurrió cuando estaba preparando bolsas de suero en la campana. Esto fue antes de que tuvieran salas limpias dedicadas, por lo que el espacio era solo un área abierta grande con la campana, siendo el único lugar realmente limpio. El área detrás de mí tenía una mesa de acero que estaba demasiado cerca para mi comodidad. Si alguien quisiera pasar a hurtadillas, tendrían que arrastrarse contra mí o chocar con la mesa. Pero eso no era un problema, al menos eso pensaba. Estaba solo y la habitación se sentía quieta. Mientras me concentraba en lo que estaba haciendo, preparando una jeringa muy grande, de repente sentí una corriente de aire frío recorrer mi espalda, seguida de la inconfundible sensación de alguien rozándome. Mi corazón se saltó un latido. La mesa detrás de mí se movió como si alguien acabara de pasar por el estrecho espacio entre ella y yo. Me quedé paralizado aferrándome a la jeringa. Sabía que había estado solo al entrar a la habitación y me di la vuelta para verificarlo nuevamente. Pero no había nada allí, ni un alma, vi un alma a la vista, nadie detrás de mí o junto a la puerta. El espacio estaba quieto. Debió haber sentido la ráfaga de aire o escuchado pasos, pero no había nada. Mi pulso se aceleró. Solo me lo estaba imaginando. Volví a mirar por encima del hombro solo para asegurarme. Luego la sensación, el peso de la presencia que me había rozado. Hablé en voz alta, medio en broma, medio nervioso. No me importa que estés aquí o me observes, pero por favor no choques conmigo cuando sostengo una aguja. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando terminé de hablar. Por un instante, el aire a mi alrededor se sintió más denso y pesado. La presencia misteriosa parecía persistir fuera de la vista, pero no ocurrió nada más. La sensación de frío se desvaneció tan rápido como había llegado, y la habitación volvió a su quietud habitual. Sin embargo, no sentí ninguna prisa repentina ni alivio. Retomé lo que estaba haciendo. Pero la sensación de que algo invisible aún rondaba cerca no me abandonó del todo. Nunca le conté a nadie sobre ese encuentro, pero a veces cuando trabajaba hasta tarde solo en la misma área, lo volvía a sentir. La presencia fría y fugaz, como si algo o alguien estuviera observando en silencio desde un lugar fuera de vista, esperando un momento para pasar. Hola, soy Mort. Gracias por escuchar. Espero hayan disfrutado el viaje de esta noche al hospital. Yo ciertamente lo hice. Las historias de hospital son honestamente una de las que más me encanta hacer, pero que más me asustan, probablemente porque cada vez que las califico. Siempre pienso, oh, hombre, no debería haber comido eso, y me siento culpable por cosas que no sé si ustedes tienen eso. Lamento entrar a los hospitales. Me hace pensar en las malas decisiones que he tomado en la vida.
Aún así, espero no acabar pronto en un hospital. Y que ninguno de ustedes tampoco lo haga. Eso es todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado la semana paranormal. Si les gustó, dejen algo de amor abajo. Me encanta escuchar sobre ello y tendremos otra semana larga de bonanza a principios de mayo. Aún no hemos decidido qué haremos. Tus pensamientos siempre son valorados si los compartes. Si deseas que tu nombre aparezca al final, hay beneficios geniales y más. No dudes en seguirme en Patreon o en la página de miembros aquí en YouTube. Me voy ahora para que puedas ver más cosas. Mantente genial y te veré en la próxima. Buenas noches.